Invito a abrir sus Biblias en Eclesiastés. Eclesiastés está en el Antiguo Testamento, está después de Proverbios y justamente está puesto en ese lugar porque bueno, desde la tradición judía se mantuvo la idea de que después de los salmos, que varios de ellos eran de autoría de David, su hijo Salomón siguiera en los libros, ¿no? Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Así que vamos a leer capítulo 1, versículos 1 al 11, para hacer una especie de introducción, explicar un poquito acerca de este libro tan particular que encontramos en la Biblia. Aquel que haya podido leerlo por completo se habrá dado cuenta inmediatamente de que es un libro muy particular. Así que leemos y luego oramos. Capítulo 1, versículo 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Señor, gracias por tu palabra. Nos has dejado tremendos tesoros que a veces no sabemos apreciar o pasamos por alto, y cuánta necesidad de que sea tu Espíritu Santo el que nos mueva no solamente a leer tu palabra, a comprenderla, Señor, sino también a obedecerla. Señor, gracias por este libro que hoy podemos comenzar a recorrer juntos. Te pedimos que nos ayudes en todo este tiempo, que justamente sea tu Espíritu Santo el que esté hablando a nuestros corazones para poder aplicar estas cosas, pero por sobre todo, Padre, a tener en alta estima tu consejo por medio de tu palabra. Señor, eres tú hablándonos por medio de estas palabras, y rogamos, Señor, que tú hables en esta mañana a nuestros corazones para darte gloria con nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay en la Biblia diferentes géneros literarios, y hay un tipo de literatura que se conoce como literatura de sabiduría o literatura sapiencial, y justamente Eclesiastés es un libro de literatura sapiencial o de sabiduría. Hay otros géneros. Hemos estudiado narrativa, hemos estudiado Hechos de los Apóstoles, hemos estudiado Marcos, y eso es narrativa. Existe poesía, y también hemos recorrido algunos salmos, y eso es poesía. Está el género epistolar, están las cartas, hemos recorrido Primera de Pedro, Segunda de Pedro, pero dentro de esos géneros está esta literatura de sabiduría, este género sapiencial que tiene sus particularidades. Es muy... Enseguida uno lee Proverbios, uno lee este libro de Eclesiastés, uno lee Cantares, uno lee Job, que son los 4
libros de sabiduría que hay en la Biblia, y uno inmediatamente puede notar, a vuelo de pájaro, que estos textos realmente difieren del resto. Algunos son realmente extraños, hacen afirmaciones que si uno lo toma así literalmente y con toda la frialdad, dice, esto realmente cómo lo aplico, es muy difícil. No son relatos narrativos, no son declaraciones directas de Dios acerca de ciertos temas por medio de sus siervos. No son las historias de los patriarcas, nada de eso. No es el regreso a la tierra prometida y todos los eventos que sucedieron ahí. No son los relatos de la época de los jueces, no son los relatos de los reyes posteriores, ni siquiera son los discursos de los profetas que vemos después. Nada de eso. Es muy diferente esta literatura, este género de sabiduría. Es diferente. Ya incluso no se subrayan los imperativos de Dios. Acá no vamos a encontrar, crean esto u obedezcan aquello, no van a ver eso. Es muy interesante. Vamos a escuchar en forma suave pero firme la invitación del predicador, del maestro, a usar la cabeza y a pensar. Eso es lo que hacen los libros de sabiduría. Buscan que el que lee piense y actúe en función, piense, considere, sean sabios en función de lo que estamos leyendo. Porque el hecho de creer en lo que Dios dice y obedecer a lo que Dios dice, obviamente se refleja en acciones claras. Pero el ejercicio de pensar y considerar la palabra de Dios con detenimiento también se traduce en acciones, en obras. Tanto creer a lo que Dios dice como pensar en lo que Dios dice se traduce en obras. Eso se ve en la vida de uno. Y los libros sapienciales, estos de sabiduría, entonces buscan eso, buscan partir de una base sólida en teología, porque uno dice, pero ¿dónde está la teología? ¿Dónde está el carácter de Dios? Y Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y entonces esa es la base sólida y teológica que tienen los libros de sabiduría, el temor de Dios, el temor de Jehová. Entonces, los imperativos, lo que hay que hacer, considerando esta base del temor de Jehová, son imperativos como escucha, mira, piensa, reflexiona, considera lo que está diciendo, y combinados nos sirven para el propósito general del libro. Y es muy importante. ¿Cuál es el propósito general de este tipo de libros? Que el carácter del creyente se desarrolle, crezca en la sabiduría a la luz de ese temor de Dios. Si bien hay cosas que parecen como contradictorias incluso en los libros de Proverbios o de Eclesiastés, la base teológica es, tengo que temer a Dios. Y ese temor a Dios me tiene que llevar a desarrollar un carácter a la luz de la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra. Por eso Proverbios, Eclesiastés en este caso, no tienen promesas universales, y eso es muy importante. Proverbios, Eclesiastés, Job incluso, no son para que nos agarremos de ciertos versículos y los convirtamos en alguna doctrina o en alguna promesa que no tienen ese fin. En realidad son como un compendio de reflexiones de la vida piadosa que sirven, que si se toman en serio, van a ayudarnos a formar el carácter piadoso en uno. Para eso están los libros. Muchas veces pensamos, mi hermano, quiero crecer en santidad. Estoy orando por la santidad y por mi corazón, y de hecho lo hacemos. Bueno, le doy una buena noticia, mi hermano. La buena noticia es que Dios ha dado al creyente todo lo necesario para esta vida piadosa. Lo vimos en 2 de Pedro, 2 de Pedro 1:3, y luego Pablo le recuerda a Timoteo
en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Primera de Timoteo. A ver si... Sí, si esto enseñas a los hermanos, está hablando de la palabra de Dios. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco, o sea, es provechoso, pero es para poco provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, o sea, de lo que vivimos día a día, de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel y digna, palabra fiel, exacta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Entonces, Pablo le recuerda también a Timoteo y a nosotros que Dios nos ha dado a los creyentes las cosas para vivir piadosamente. Y estos libros de sabiduría sirven para eso. Un autor, William Brown, escribió un libro en inglés que se llama El carácter en crisis. Y tomé una frase muy, muy importante acerca de estos libros de sabiduría. Y dice, el lector, o sea, el lector de estos libros, atento y receptivo, aprenderá a tomar sabias decisiones en el turbulento mercado de la vida. O sea, usted va a salir el día de mañana, bueno, mañana es feriado, capaz que no, pero pasado, cuando empiece sus actividades normales, y va a salir a un turbulento mercado de la vida. Y usted necesita herramientas para vivir sabiamente y piadosamente delante de Dios, de cara a Dios. Entonces, la sabiduría sapiencial, o de sabiduría, nos sugiere que la vida piadosa, la vida del creyente, conlleva a tomar decisiones con un sentido común, el cual el Señor nos ha dado para glorificarle. Piense, Pedro usa mucho, sed sobrios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, los libros de sabiduría sirven para eso, para vivir en el temor de nuestro Dios, con un sentido común, informado, instruido por la palabra de Dios. Es importante, por eso vivir de un modo ingenuo, de un modo necio, de un modo incluso cínico, es nada más que un reflejo de la vida del incrédulo. De la vida del incrédulo. De aquel que no ha conocido a Dios por medio de Cristo. El incrédulo puede tener una sabiduría del mundo, pero no tiene temor de Dios. Pretender vivir una vida piadosa sin Cristo es como usar un auto sin combustible. Y se me viene a la mente, no sé si recuerdan a los Picapiedras. ¿Recuerdan el auto que tenían? ¿Cómo lo manejaban? Con los pies. Pero me imagino, bueno, en los dibujitos no se mostraba si se cansaban o no se cansaban de usar los pies. Pero así es la vida piadosa sin Cristo. O sea, es una vida moral que en algún momento se cansa y termina en desastre. La vida piadosa sin Cristo es prácticamente inútil. Y Salomón capta entonces ahora nuestra atención escribiendo desde el mismo inicio. Es muy interesante, porque desde el mismo inicio comienza con la conclusión de su investigación, porque acá Salomón, el predicador, como se presenta, comienza con la conclusión directamente, si se fijan. Ya terminó. Usted puede agarrar estos primeros versículos e irse al final de Eclesiastés y puede sacar la conclusión de lo que trata el libro de Eclesiastés. Y en el medio toda la investigación de Salomón. Versículo 2 es la conclusión. Después, seguido de una pregunta que es inquietante, versículo 3. Y después, desde el 4 hasta el 11,
mostrando evidencias de cómo todo es transitorio, de cómo todo es repetitivo, de cómo todo es frustrante para esta persona. La idea del pasaje es recordarnos que la vida que rechaza a Dios es una vida sin sentido. La vida que rechaza a Dios es una vida sin sentido. Pero también, el pasaje nos recuerda que diariamente el creyente puede vivir un ateísmo práctico. Un ateísmo práctico al olvidar el temor de Dios. Y esto es importante, por eso están estos libros de sabiduría, para advertirnos, para enfocarnos de nuevo en este temor de Dios. Un hermano me preguntaba: Germán, ¿por qué comenzamos esta serie en Eclesiastés? ¿Con qué fin? ¿Qué te movió a considerar este libro en particular? Y quizá una respuesta inmediata es ver, a la luz de lo que hemos visto en 1 de Pedro, en 2 de Pedro, la importancia de vivir sabiamente. Es importante vivir sabiamente. En un mundo en el que vamos a sufrir, como vimos en 1 de Pedro, pero con la mirada puesta en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, como vimos en 2 de Pedro. Y entonces Eclesiastés, como dice un comentarista, suena moderno, suena actual, porque capta de manera vívida la desesperación de un mundo sin Dios. De ahí el título de nuestro estudio de hoy. Esta es la desesperación de un mundo sin Dios. ¿Usted quiere saber cómo vive el mundo y qué es lo que les pasa en el corazón, qué es lo que siente el incrédulo? Bueno, Eclesiastés da una muy buena imagen acerca de eso. Muy buena imagen. El primer encabezado es esta pronta conclusión que hace Salomón acá. Dijimos que la idea es que la vida que rechaza a Dios es una vida sin sentido. Y el creyente debe recordar que también puede vivir un ateísmo práctico si olvida el temor de Dios. Si olvida el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, dijimos. Una definición sencilla de sabiduría es, en pocas palabras, es habilidad para vivir. Habilidad para vivir. Eso es sabiduría. Es saber vivir. Pero la sabiduría no es simplemente esta prudencia secular, ¿sí? Porque decimos, fulano, mengano es sabio o actuó con sabiduría, sea creyente o no, decimos, hay personas que son como más prudentes, más detenidas, y son sabias, entre comillas, sabias según la prudencia de este mundo. Pero acá la sabiduría está fundada últimamente en la relación con Dios, en este temor de Dios. Por eso es importante considerar esto. Una persona puede ser sabia bajo los estándares del mundo o puede ser verdaderamente sabia bajo el temor de Dios. Verdaderamente sabia bajo el temor de Dios. Y eso marca Eclesiastés. Entonces el autor acá comienza con la inmediata conclusión. Uno, dijimos, podría leer este versículo y podría saltar al final de Eclesiastés y podría sacar la conclusión de lo que habla este libro. ¿Y cuál es esa conclusión? Que todo es vanidad. Todo es vanidad, eso es lo que dice el autor. La palabra es Hebel, que significa también frustrante. Todo es frustrante. Por eso muchas veces se combina con la frase aflicción de espíritu. O como dice la Biblia de las Américas, si alguno tiene Biblia de las Américas, correr tras el viento. Imagínense, hablábamos con otro hermano, correr tras el viento. Qué ridículo, a los que les gusta correr, anda a alcanzar el viento. Es como si te dijeran, andaba en la esquina si llueve. Esas frases, así, correr tras el viento. Hebel también es lo desconcertante de esta vida, las experiencias de esta vida que no podemos entender, eso es Hebel. Y también es lo efímero de la vida, como lo describe en capítulo 11 de ahí mismo de Eclesiastés. Me había ido de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 10, 11:10, dice: y quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y está refiriendo no a que sea algo
desconcertante o algo frustrante, la adolescencia o la juventud, sino que es efímera. Está hablando, por eso, según el contexto, hay que ver cómo se aplica esa palabra Jebel. Salomón escribe este libro casi al final de su vida y se da cuenta que la vida debajo del sol y sin temor de Dios es vanidad. Es vanidad. Es fugaz, es frustrante, es desconcertante, es algo efímero. Una palabra que se repite muy interesante, 38 veces en este libro. Entonces eso habla de que hay un énfasis acerca de cuál es el tema de este libro y la importancia de este concepto. ¿Para qué? Para comprender Eclesiastés. Si uno no entiende esa palabra vanidad, puede ser que se pierda en otros detalles. El consejo de Dios en este libro es justamente sobre eso, cómo es de vana la vida sin temor de Dios, sin temor de Dios. Entonces Salomón nos adelanta de qué se trata el libro, la conclusión, vanidad, vanidad. En el barroco, que era una época de la Edad Media, en donde surgieron un montón de pintores y artistas, se hizo famoso el estilo o el género artístico que se llamaba vanitas, que toma esta idea de vanidad, la palabra vanidad. Y si uno se pone a revisar, es muy interesante. Yo no sé, seguramente lo tiene en la mente o alguna vez lo ha visto en algún lado. Esas pinturas en donde hay frutas y cosas de esta vida, y hay de golpe una calavera en el medio de la pintura. No sé si lo han visto, pero si no, googleenlo después y pongan vanitas, barroco, Edad Media, y van a descubrir un montón de pinturas de esa época que casualmente tienen esa calavera, esa vanidad. ¿Por qué? Porque esta gente recordaba que ese cráneo rodeado de símbolos de materialismo y del orgullo humano eran vanidad. La muerte era como que nivelaba todas las situaciones. Muy interesante. Obviamente no tenían en cuenta a Dios. Y acá Salomón, el hijo de David, que quedó en el trono de Jerusalén, quien estuvo, recuerden un poco, Salomón es quien estuvo a cargo de la construcción del templo. Dios le prohibió a David construirlo por la sangre que había derramado no solo David, sino sus ejércitos en la época de David. Y ahora Salomón tuvo la dicha de construir el templo. A Salomón se le dio sabiduría. Dios le dijo, bueno, pide lo que quieras. Y Salomón pidió sabiduría y tuvo más sabiduría de todos los de su época y posiblemente de todos los de la historia. Y no solo eso, sino que fue el hombre más rico y poderoso de su época. Tremendo. Vivió una época de paz que duró 40 años. Todo su reinado de paz. Y se calcula que vivió de una renta, y escuche bien, y algunos se va a agarrar la cabeza, de una renta aproximada por año de $250 millones por año. Un cálculo aproximado de lo que pudo haber recibido Salomón. Entonces, da la impresión de que Dios eligió a este hombre para ser el prototipo del ser humano que tiene todo lo que alguien jamás pueda soñar. Todo. Nada le faltó. Nada le faltó. Pero al alejarse de Dios, nada le satisface. Y es tremendo. Así que si incluso Salomón, quien tuvo todo lo que una persona puede tener, todo, piense cualquier cosa, todo lo tuvo Salomón, aún así halló que todos sus esfuerzos para encontrar felicidad y para encontrar satisfacción fueron infructuosos. Cuanto más uno debería pensar, cuanto más nosotros, que tenemos muchos menos recursos y posibilidades, nos vamos a volver cada vez más infelices si pretendemos buscar cosas apartados del temor de nuestro Dios. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Absolutamente todo es vanidad. Y entonces
versículo 3, plantea una pregunta que es inquietante. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho? Si una persona decide darle la espalda a Dios, todo lo que pudiera vivir y todo lo que pudiera tener no lo va a satisfacer. No lo va a satisfacer. Por más que no va a llenar la vida, no va a dar sentido a la vida. Por eso versículo 8 va a decir que todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nada va a dar sentido si uno decide darle la espalda a Dios. Y no hablamos solamente de hacer cosas pecaminosas, incluso cosas buenas en esta vida. Los buenos actos, las buenas intenciones, también pueden formar parte de esa vanidad si son cosas realizadas bajo el orgullo de uno y alejados del temor de Dios. ¿Se da cuenta? No solamente acá Salomón está hablando de cosas malas, no está hablando de lo pecaminoso de este mundo. Eso claro que es vanidad. Pensamos en vanidad y pensamos en estos artistas o deportistas que viven bajo la vanidad. No, pero no es solamente eso, sino las cosas buenas de esta vida, aparte del temor de Dios, también son vanas. Hay personas que aquietan sus conciencias haciendo cosas buenas, pero necesitan volver a hacer otras y otras y otras porque nada los satisface. Nada los satisface, nada les alcanza, porque nada realmente aquieta sus conciencias. No hay nada que pueda decir, bueno, listo, ya estoy bien. Otros optan por acallar sus conciencias, o como dice Pablo en 1 Timoteo 4, tienen cauterizada la conciencia directamente. Pero sea lo uno o lo otro, el ser humano en su condición caída no encuentra beneficio en nada, porque está ensimismado, bichito bolita, como nos decía Miguel en el retiro de hombres. Piensa que es el ombligo del mundo. El ser humano naturalmente pensamos que somos el ombligo del mundo y voluntariamente rechazamos a Dios por eso. Por eso Salomón acá busca inquietar con esta pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho? Y lo va a repetir en capítulo 3, versículo 9, va a usar la misma palabra. Dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho? Y nuestro Señor, muy interesante, nuestro Señor va a expresar algo muy similar, hablando de la identidad y el discipulado del cristiano, del creyente. Fíjense en Marcos, lo hemos estudiado ya, Marcos capítulo 8, versículo 34, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, vanidad, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y escuche, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué aprovechará? ¿Qué aprovechará si alguno gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y debajo del sol, muy interesante, es el lugar donde de alguna manera se desarrolla el drama de Eclesiastés. Eclesiastés se desarrolla justamente debajo del sol y por eso todo es vanidad. Donde se experimenta esta vanidad, donde el ser humano prueba el lado frustrante, el lado desconcertante de la vida. Es tremendo. Uno lee Eclesiastés y decir: no, listo, ¿qué hago? ¿Qué? Basta, no. Si sacamos el capítulo 12 de Eclesiastés y lees todo el resto, decís, es un bajón, diríamos acá, ¿no? Es un bajón. Pregúntele a cualquiera, a cualquier persona, pregúntele cuál es el significado de la vida. ¿Viste? Te van a mirar
¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Hay gente que anda triste por la vida. ¿Por qué estás triste? ¿Crees que a Dios le importa tu vida? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, tanta angustia? ¿Por qué? ¿Por qué las injusticias de este mundo? ¿Vale la pena realmente vivir? Hay gente que piensa, no, yo no quiero traer un hijo al mundo, porque este mundo es un desastre. Y claro, sí, claro que sí, es un desastre. Pero Eclesiastés da tanto al incrédulo como al creyente una cuota de realidad que a veces es necesaria. Una cuota de realidad necesaria. Martín Lutero decía que se debía leer Eclesiastés cada día. Cada día. Y él decía, precisamente porque rechaza firmemente la religiosidad sentimental. Y da una cuota de realidad tremenda. ¿Qué provecho tiene todo lo que usted vive, mi hermano, mi amigo, si diariamente le está dando la espalda a Dios? ¿Qué provecho? ¿Qué beneficio hay de su afán, de su ansiedad, si su corazón está ensimismado y adorando otras cosas en lugar del Dios vivo y verdadero? ¿Se da cuenta? No hay nada debajo del sol, o sea, apartado de Dios, que pueda dar sentido a la vida. Y no hay grises en esta afirmación. Acá no hay grises. La expresión debajo del sol es un resumen y un anticipo del ámbito o del escenario que el Nuevo Testamento va a describir como el mundo. El Nuevo Testamento dice el mundo. Fíjense en Primera de Juan. Primera de Juan lo describe tremendo, como el apóstol Juan nos dice acerca de este mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, un pasaje conocido, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, la vanidad del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que vive bajo el temor de Dios, de eso está hablando, permanece para siempre. Entonces, Eclesiastés viene a ser en realidad una crítica de este secularismo del mundo y de la religión, un mundo y una religión sin Dios. Eso viene a ser Eclesiastés, y esta afirmación o esta pregunta del versículo 3 va seguida, como vemos en nuestro último encabezado, de evidencia. Una evidencia frustrante. Una evidencia frustrante. Fíjense, versículo 4 en adelante: generación va y generación viene, mas la tierra permanece, siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron. Allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Esta es la evidencia de lo infructuoso y la vanidad de pretender disfrutar las cosas debajo del sol y al margen de Dios. Esta es evidencia. Esta evidencia es la realidad para todos los hombres, sean creyentes o no. Esta es la realidad para todos los hombres. Para todos sale el sol y se pone el sol. Para todos el viento sopla igual. Para todos los ríos corren de la misma forma. Para todos la historia y los sucesos de la vida pasan igual. Eso está diciendo acá. Hoy, Germán, te viniste negativo. Bueno, Germán, no te sumes a la negatividad de Salomón, me dirá alguno.
uno espera, y esta es una frase que me lo han dicho, uno espera hacer del mundo algo mejor, o al menos dejar algo válido para los que vengan después. Le han dicho, bueno, esa es la objeción que Eclesiastés responde. Esto de hacer el mundo algo mejor, al margen de Dios, imposible. Descártelo. Dejar algo válido para los que vienen detrás, sin temor de Dios, también, descártelo. No habrá memoria. No habrá memoria, nadie le va a dar valor. Si usted hace cosas y acumula riqueza para dejárselo a las generaciones que vienen, sin temor de Dios, sepa que es para desastre. Es para desastre. Pues sabemos cómo es. El tema del dinero y el amor al dinero ya lo hemos visto. Es un problema. Es un problema. Los herederos se pelean, se sacan los ojos. ¿Por qué? Porque se ha hecho las cosas sin temor de Dios. Y sin dejar el temor de Dios como el principal consejo para las generaciones que vienen. Eso es lo que dice Derek Kidner, un comentarista, dice acerca de Eclesiastés, que Eclesiastés dirige nuestra atención al incesante hacer y deshacer que caracteriza la historia de la humanidad. Las generaciones van sucediéndose por oleadas, con sus logros y con sus fracasos. Hombres que hacen su aparición para desaparecer luego, sin más, cayendo entonces sus nombres en el olvido. Y todo ello con el trasfondo de un mundo que contempla impasible el continuo sucederse de las generaciones. Y poca duda cabe de que será entonces el mundo el único y último testigo de nuestra desaparición de la faz de la tierra. Y si eso es así, de forma inapelable, ¿cuál es en realidad el sentido y significado del hombre? Bueno, Derek Kidner se suma a la negatividad de Eclesiastés y parece que acá hay una regularidad. Eclesiastés presenta una regularidad de los fenómenos de la naturaleza que no solamente nos hablan de ciclos que se repiten, sino que al creyente, a nosotros, nos recuerda cómo la misericordia de Dios se renueva también. Porque de eso habla también la misericordia de Dios. Job 36, no lo busques, 36, 26 al 28 dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Dios es grande y es misericordioso y nos hace... Bueno, nuestro Señor Jesús, cuando habla de amar a los enemigos, no sé si recuerdan Mateo 5, 45, Él dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Este ciclo de la naturaleza no hace diferencia entre justos e injustos. Entonces eso habla de la gracia común de Dios y de la misericordia de Dios. Cuanto más nosotros como creyentes podemos valorar eso. Y el versículo 8, acá en Eclesiastés, hace como un resumen. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. No hay palabras para ya hablar de esto, de la fatiga. Pero bueno, parece que Salomón no consideró ese versículo 8 y siguió hablando y va a seguir hablando de estas cosas fatigosas y repetitivas de la vida. Muestra acá no solamente esa repetición fatigosa, sino cómo el ser humano no se cansa de ver y de reflexionar en esto. No sé qué cantidad de filósofos y pensadores han surgido a lo largo de la historia. Algunos han quedado por sus escritos, algunos lo han hecho reflotar, pero muchos han quedado en el olvido, en el completo olvido. Y entonces versículo 9 al 11 nos lleva a pensar en este escenario humano. ¿Hay realmente algo nuevo debajo del sol? Bueno, por eso dijimos al principio, hay cosas que no hay que tomarlas literalmente. ¿Por qué? Porque no podemos negar la realidad de que hay invenciones, de que se han hecho cosas nuevas, de que a lo largo de la historia el hombre ha inventado cosas y Dios
le ha dado esta habilidad inventiva al ser humano y eso no se puede negar. Pero recordando el concepto de debajo del sol, como todo lo vivido apartado de Dios, sin temor de Dios, es realmente repetitivo y sin sentido. De eso está hablando. Porque no sacia, no da satisfacción, porque hay transitoriedad en todo lo que hace el ser humano, porque los ciclos de la naturaleza son repetitivos, porque de la misma forma las labores humanas son un sinsentido cuando se hacen en esta condición caída y sin esperanza. De eso está hablando Eclesiastés. Sin Dios en este mundo. Por eso dijimos que la idea de este pasaje es ver que la vida que rechaza a Dios, mi hermano, es una vida sin sentido. Cuando usted ve a algún amigo, algún vecino, algún familiar incrédulo, tenga compasión de que es una vida sin sentido. No tienen a Dios, no tienen esperanza. Por eso la urgencia de que conozcan a este Dios por medio de Cristo. La vida que rechaza a Dios es una vida sin sentido, pero también nosotros como creyentes tenemos que recordar que podemos caer en vivir en un ateísmo práctico. En nuestro día a día no tenemos que olvidarnos de este temor de Dios. Para concluir, uno tiene que poner en perspectiva Eclesiastés y nuestra experiencia. Este libro es la reflexión de un hombre que, como dijimos, ha experimentado todo lo que se le ocurre, que ha tenido todo, pero que todo lo ha hecho llegar al mismo fin, que todo es vanidad, absoluta vanidad. Sabemos, no solo por experiencia, sabemos no solo por el testimonio de la historia y de los muchos que han pasado a lo largo de la historia, sabemos acerca de la vanidad y de la desesperación de vivir la vida rechazando a Dios. En definitiva, lo que hace Eclesiastés es mostrarnos que desde debajo del sol, y más precisamente desde este mundo caído, se refleja precisamente esa vida alejada de Dios. Eso hace Eclesiastés. Por eso la desesperación que expresa el autor prepara de alguna manera el camino al Evangelio. Este debajo del sol no es otra cosa que el escenario después de Génesis 3, debajo del sol, rechazando a Dios, al margen y aumentando en esta pecaminosidad y en este círculo que va y viene de nuestra pecaminosidad. Y entonces esto nos sirve y nos prepara para el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solo ha ofrecido perdón de pecados, sino satisfacción a esos anhelos más profundos que tiene el alma y que solo se sacian en una comunión íntima con el Creador. En Juan capítulo 6, versículo 35, no lo busque, Jesús dijo, es un pasaje muy conocido: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hambre y sed, las cosas más básicas, es solamente en Cristo que una persona lo puede encontrar. ¿Por qué? Porque todo el resto es vanidad y aflicción de espíritu. Correr tras el viento, golpear el viento, hacer el ridículo en este mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el mundo, que usted siga su sistema, sus valores y viva sin el temor de Dios. De ahí que por más que tenga todo lo que tenga este mundo, si no tiene a Cristo, no tiene nada. La persona sin Cristo no tiene nada. Y el creyente, si su mayor tesoro no es Jesucristo, todo lo demás va a ser una permanente búsqueda de satisfacción en otras cosas, que no le van a dar esa satisfacción. Solamente Cristo puede satisfacer el alma del pecador, solamente. La verdadera satisfacción de una persona se encuentra en esta correcta relación con su Creador. De ahí que la conclusión, algún día vamos a llegar a la conclusión del capítulo 12,
pero me voy adelantando. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Y acá Salomón lo escribía de aquel lado de la cruz. Nosotros de este lado lo podemos ver de otra forma, pero hasta que eso no pase, hasta que no haya un reconocimiento de que todo está gobernado y ordenado por nuestro Dios soberano, el ser humano va a seguir dando vueltas, como lo describe Eclesiastés, dando vueltas en círculo sobre diferentes actividades, con frustración, con un correr tras el viento hasta que va a parecer, ¿por qué va a parecer? Y lo he dicho, ¿por qué va a parecer ridículo? Porque un día va a llegar la muerte. Y bueno, Eclesiastés lo menciona, capítulo 9, ya vamos a llegar, pero lo menciona, y la muerte es el nivelador, es el gran nivelador que va a dejar en ridículo a aquellos que han ido corriendo tras el viento y han rechazado a Dios. La muerte va a ser la mayor evidencia para el ser humano de las cosas que ha hecho. ¿De qué manera uno puede encontrar verdadera satisfacción y una correcta relación con Dios? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, precisamente, vino a restaurar lo que fue deshecho en la caída. En la caída perdimos todos, perdimos eso. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a restaurar eso y principalmente vino a deshacer la vanidad que expresa cada cosa que pasa en este mundo, debajo del sol. Eso vino a hacer. Es algo que Cristo vino a resolver, y una de las cosas que logró en la cruz es pagar el precio de la maldad mía para llevarme a Dios. Tremendo. ¿Por qué? Porque el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Bueno, ninguna de las dos cosas puedo hacer. Y uno lo sabe diariamente. Por eso Cristo vino a lograr eso. Ahora, como hijo de Dios, el corazón de uno y los afectos de uno han cambiado para poder vivir. Ahora sí puedo vivir bajo ese temor del Señor. Por eso, mi hermano, está malgastando el tiempo, está malgastando sus energías. ¿Qué cosas ocupan su mente? ¿Qué cosas les están preocupando? ¿Acaso está viviendo, y me lo pregunto a mí mismo, estoy viviendo un ateísmo práctico en mi día a día? El afán y la ansiedad de los incrédulos es algo que también me caracteriza a mí. Estoy como imitando a los incrédulos antes de imitar a Cristo en esto. Las actividades normales de su día, cuando uno se ocupa en esas cosas y olvida a su Creador y su deber hacia Él, sepa que son vanidad y le van a afligir el espíritu, le van a hacer correr tras el viento. Eso es algo de lo que un incrédulo debería considerar, porque no sabe cuándo va a llegar el final de su vida. El incrédulo tiene que considerar el día, su último día, sus últimos minutos. Y el creyente también tiene que examinar a la luz de Eclesiastés, porque vamos a dar cuenta delante de Dios acerca de cómo hemos vivido esta vida que Cristo nos ha dado. Termino leyendo 1 Corintios, capítulo 2, luego oramos. Capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi hermano, nosotros tenemos la mente de Cristo. El espiritual ahora puede discernir todas las cosas que provienen de Dios, y Dios nos ha dejado su palabra para que con esta mente renovada por Cristo podamos vivir sabiamente en este mundo. Que el Señor nos ayude no solamente a recorrer Eclesiastés y a tratar de ver esta mirada bastante negativa de Salomón acerca de esta vida, sino que siempre lo hagamos leyendo, mirando y estudiando a la luz de lo que va a ser el final de Eclesiastés. Porque el todo del hombre, sin duda, es temer a Dios y guardar sus mandamientos, y gloria a Dios de que el Señor Jesucristo, nuestra justicia, ha sido quien ha logrado completamente eso, y Él ha dado su vida para que esa justicia fuera aplicada al creyente. Y también al que no cree, que el Señor tenga misericordia, y también en esta mañana Dios sea glorificado con su salvación. Oramos. Señor, gracias una vez más por tu palabra, gracias por este libro tan particular, a veces difícil. Muchos directamente han elegido no exponerlo a la iglesia, pero qué precioso tesoro nos has dejado con estos libros de sabiduría, Señor. Nos recuerdas la condición en la que se encuentra este mundo y el corazón del incrédulo, Señor, que así era nuestro corazón, así vivíamos, Padre, y en la misericordia que has tenido de revelarnos a tu Hijo, Padre, hoy podemos mirar de otra manera, ya no debajo del sol, sino sobre el sol, y saber de que vas a guiarnos para que esta mente que ahora tenemos renovada por tu Espíritu podamos usarla para vivir sabiamente en este mundo en el que estamos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, porque ha cambiado la realidad nuestra, Señor, al mirar todas las cosas debajo del sol. Señor, y gracias por tu palabra, porque cada día podemos acudir a ella para encontrar tu consejo. Necesitamos tu sabiduría, Señor, no la sabiduría de este mundo. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor, cada día a evitar caer en este ateísmo práctico, Padre, y tú nos guíes a recordar el temor hacia ti, Señor, y buscar agradarte en todas las cosas. Gracias, Padre, porque en Cristo tenemos ahora sí esa capacidad, Señor, de poder obedecerte. Antes no podíamos y no queríamos, y ahora sí, Señor, tú has obrado de esta manera para que tu iglesia busque la santidad, busque agradarte a ti, busque imitar a Cristo en todo lo que hace, Señor. Gracias por tu palabra, y Señor, también rogamos por aquellos que no te conocen, Señor, que tú obres salvación en esos corazones, Padre, que dejen de vivir en esta vanidad, en esta aflicción de espíritu, que busquen tu rostro, Señor, por medio de Cristo, y que solamente ahí van a encontrar verdadera satisfacción, Señor. Gracias por esta mañana. Cuídanos, Señor, el resto de este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.